y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque definitivamente a todos nos están grabando, ¿verdad? Y todo lo que usted hace significa que debe ser para el bienestar de todos. Dar como siempre la gracia a Dios Todopoderoso por permitirme llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde darnos seguimiento a través de nuestra página web, que siempre está activa y está al servicio de la comunidad nacional e internacional y el mundo. Eso ya forma parte de la historia. No dejen de visitarla y compartirla. Así como también nuestro periódico El Democrático, que sigue haciendo tendencia en las redes sociales y sobre todo con esta gran ventaja en desglose, que ustedes pueden imprimirlo, enviarlo, compartirlo y hacerlo lo que ustedes consideren pertinente. Y ahí ustedes tienen este escenario planteado para el disfrute de cada uno de nuestros televidentes y de aquellos que quieran entrar al democrático.com, ¿verdad? Esa parte también es interesante, hacer la cosa bien. Bien, entonces hoy es un día sumamente interesante, como siempre. Para mí siempre es una bendición de Dios poder compartir con ustedes estos mensajes positivos. Recuérdense que lo mío es noticia positiva. Todo lo que es negativo, para mí simplemente es verlo y aprender para no hacerlo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer también. Verlo y aprender a no hacerlo. Porque eso significa que usted será un hombre o una mujer de bien. Y ese punto es interesante y a mí siempre me interesa este tema, porque así las cosas se hacen bien. Así como uno siempre trata a la persona, así entonces mañana lo tratan a usted. Por eso hay que luchar en esta vida para servir, a veces a cambio de nada. Pero ustedes saben que todo aquel que trabaja, pues tiene una recompensa. Y eso precisamente, de esas uniones de los trabajos, es precisamente nuestro primer tema de hoy. Y sobre todo ver, señor director, nuestro periódico, la número 52 del Por qué no mire para atrás, Luis Abinader. Vamos a ver si es posible, Ale. Aquí dice número 52 de 100. Cooperativas se traducen en fortaleza para la economía del país. Ustedes observan qué interesante este punto de la cooperativa. Estamos hablando que los puntos cooperativos donde primero empezaron a hacer este trabajo fue precisamente los artesanos ingleses en 1844, y que su fundador principal, Robert Ward, es uno de los hombres que sirve de ejemplo hoy en lo que es el cooperativismo. Y esto también significa un punto de transparencia para administrar los fondos a través de la cooperativa. Y el presidente Luis Abinader
ha hecho excelentemente bien para que mañana no salgan la visita sorpresa. Ustedes ven por qué hay que hacer la cosa bien y diferente, que esa parte es interesante porque cuando se hace la cosa bien, ahí está el punto de la cooperativa. ¿Y por qué tratamos este tema? Bueno, porque los artesanos, ahí ustedes tienen a Robert Ward, ¿verdad? Este punto interesante de lo que es el mundo de la cooperativa y que hoy la nación dominicana, a través de los diferentes créditos, veremos al final de la jornada, al final del año 2022, cuántos préstamos han dado a las cooperativas, sobre todo el Estado, para reinvertirlo sobre toda la parte que tiene que ver la producción de nuestros productores y del campo. Eso significa crecimiento en cada uno de los sectores, pero también la garantía de retorno a través de la cooperativa al banco agrícola o al banco de reserva. Ustedes ven, entonces, ese apoyo de esa mecánica económica del presidente Luis Abinader se llama gerencia, que es lo que necesita un Estado, gerencia. El hombre que tiene la oportunidad de tener una buena gerencia en lo que es cualquier tipo de negocio, significa victoria. Y si ustedes quieren ver los ejemplos, están de más. Yo siempre aquí pongo dos personajes. Yo siempre pongo 200 años para atrás, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, a la familia del emperador hasta 1870. Bueno, Francia está ahí. Todo el mundo quiere ir a París. Pero es gracias a esa idea de inversión en lo que es el Estado dominicano y esta mente prodigiosa de estos ingenieros y estos arquitectos. ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos aquí, en la nación dominicana, cuando nosotros hablamos de estos puntos económicos, de crecimiento de la patria, significa también una identidad de la nación dominicana. Entonces, ese punto de la cooperativa, la número 52, qué bueno que se le dé el apoyo a cada uno de la MIPYME a través de cooperativas, de la Junta de Vecinas, de las iglesias y de cada uno de los actores que hacen vida positiva para la producción nacional. Y sobre todo, el sector agropecuario, que es donde está la medida más importante del presidente Luis Abinader para el mantenimiento de los precios menores que antes de la pandemia en los supermercados, en lo que tiene que ver con los productos de nosotros. Y eso es lo que hay que trabajar. Todos los productos que se puedan producir en la nación dominicana, vengan, que nosotros lo apoyamos. Por ejemplo, ayer, cuando en la noche se subieron los Twitter, por ejemplo, del tema de la línea a Cabo Rojo de los vuelos, bueno, ustedes vieron aquí de una vez la reacción de Sureli, por ejemplo. Quiere también que si hay un aeropuerto en San Juan, pues se hagan vuelos a San Juan también. Y cada quien pelea por su pedazo de tierra. Cada quien. Yo peleo por el de San Francisco, pero hay uno en Samaná, y hay uno en Santiago, y hay uno en Puerto Plata, pero Montecristi quiere uno allá también. Ustedes observan. O sea, todo el mundo quiere el desarrollo. La gente de Barahona, dicen que de Cabo Rojo va a ser muy chiquito, hay que habilitar el María Monté. Bueno, lo veremos también en funcionamiento, el María Monté en Barahona, porque precisamente cuando el vecino del lado está bien,
cuando viene a ver me pasa un plato de comida. Y esa es la importancia del presidente Luis Abinader con todos los sectores. Cuando ustedes observan este punto de la cooperativa, lleva el desarrollo donde nunca había estado. Pero ¿qué pasa? Ese desarrollo se nota en todo el ambiente. Por el trabajo, la gente trabajando. Si se trabaja, se produce. Si no se trabaja y lo que hay es vagancia, lo que hay es delincuencia. Pero ¿qué ocurre también? Por ejemplo, volviendo atrás al tema de ayer, cuando yo hablaba que desde el avión se va a ver la circunvalación de Baní, y se va a ver la circunvalación de Asua, y se va a ver la circunvalación de Barahona, bueno, pues el ministro de Obra Pública dio una rueda de prensa también. Se van a pagar los fondos de la circunvalación de Baní. Está hoy en nuestro periódico. De línea Sensi. Ustedes saben que de línea no dice que no. Es trabajando, señores. Y así es que se hace patria. A mí me encanta cuando uno pasa, por ejemplo, por Santiago, que ve las dos circunvalaciones, ¿verdad? Entonces usted ve el corchete, como si estuviera llegando a Roma, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma, porque que todas las entradas, obligatoriamente, es una circunferencia, ¿verdad? Es como si fuera una O. Entonces todo el mundo tiene que entrar por uno de esos arcos. Impresionante, ¿verdad? Me encanta. A mí me encanta todos estos puntos. Y es interesante porque fueron aquellos que tuvieron, ¿verdad?, las decisiones de hacerlo. Y dentro de ese punto, Ale, me falta un personaje en el crecimiento de la historia precisamente de los momentos difíciles, que ahí es donde los presidentes se crecen. Y cuando un presidente se crece en los momentos difíciles, mire, los pueblos son una cosa extraordinaria. Y esa posición es la de Franklin Delano Roosevelt, el gran arquitecto, ¿verdad?, de Estados Unidos de América. ¿Y por qué siempre saco este hombre? Oh, señores, por el desarrollo. En los últimos 80 años, es el único presidente de Estados Unidos que iba a ganar un quinto periodo desde una silla sentado, producto de su enfermedad. Y miren que cuando muere, fue prácticamente una muerte repentina, porque Harry Truman no sabía ni lo que iba a hacer. Pero ustedes saben que en Estados Unidos no es el presidente que manda. Es un cero, ustedes oyen. Y dentro de ese episodio, cuando se presenta el tema de resolver el tema con Japón y terminar la guerra, ustedes saben que después que usted analiza estos puntos, usted se da cuenta de lo grande que es Estados Unidos. Aportarle un viaje de muertos a Rusia, ciudadanos norteamericanos en Rusia, para salvar a Rusia, y un viaje de millones de muertos a Inglaterra para salvar a Winston Churchill. Estados Unidos. Y ahora con lo de Rusia, yo no tengo el más mínimo temor de que ese escenario gana a Estados Unidos otra vez. Y lo veremos en el tiempo. Y eso de Franklin Delano Roosevelt, eso es lo que hace grande a Luis Abinader si él toma esas decisiones heroicas de patria y de terminar ese muro. Y en cada entrada de esa boca calle, hacer grandes obras para toda la provincia de las fronteras. Y yo espero que de ganar en el 2024,
un tren fronterizo para unir las 5 provincias. Tierra y mar, símbolo de identidad de la patria. Por eso cuando ustedes dicen, ¿cómo que Hawái está en el Pacífico? Y es un estado de los Estados Unidos, producto de la inteligencia de estos hombres sabios de Estados Unidos. Todo el mundo gira, pero todo el mundo quiere caer a Estados Unidos. Todos los comunistas quieren caer a Estados Unidos y después que caen allá, jamás quieren salir porque llegaron a la libertad. Entonces, vamos a ver, Ale, la portada del día de hoy, de nuestro periódico, para dejar eso ahí porque podemos durar 2 horas, porque hoy aquí es un pico de oro y quiero compartir con ustedes en unos momentos con este escenario planteado. Miren, ministro de Interior y Policía dispone que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, yo pienso que el tema de la seguridad, presidente, es otro de los puntos que ningún gobierno lo ha resuelto. Que yo espero que usted invierta en los guardias y en la policía. Es al revés. Hay que proteger a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Esto del ministro de Interior y Policía me gusta porque se está poniendo los pantalones. Recuérdense que había un ministro de Interior y Policía y de la Harley Davidson que supuestamente se iban a acabar y anduvieron por Capotillo, Simón Bolívar, 27 de febrero, toda la parte que tiene que ver María Auxiliadora, mejoramiento social, Villa Consuelo, ¿verdad? Villa Juana, La Fe, todos estos puntos, ¿verdad? Pero siguió la delincuencia. Entonces, ese punto de la delincuencia se combate con más empleo, presidente, con más trabajo y con más seguimiento. Aquí sabemos todos los puntos donde hay un desaparecido, un rastreo. El Estado es poderoso y el Estado puede hacerlo, señor ministro de Interior y Policía. Esa parte es interesante, pero también eso es interesante cuando el jefe de la policía, que también está en la portada, toma el juramento de los nuevos policías, orientándolo para hacer la cosa bien, cumplir la Constitución, ¿verdad? Y las leyes, y obediencia a la Constitución y a sus superiores, porque todo el mundo tiene que tener a alguien que lo mande, obligatoriamente. Porque de lo contrario, solamente puede hacerlo el gran poder de Dios. Y siempre traza una regla para cumplir. Esa parte del ministro de Interior y Policía, ustedes saben que yo he hablado muy poco, de hecho, casi no me gusta hablar, pero a veces hay que saber que Chu es un hombre de mucho trabajo y de intenso trabajo. De intenso trabajo, se le ve el agotamiento en el trabajo. Pero ustedes ven una persona que a lo mejor a las 12 del día lo ve así, pero ya hay que hacerle un meme. Ustedes ven, pero eso significa la hora que se levantó para empezar a trabajar. Si empezó a las 4 de la mañana, a las 12, ¿cuántos son? Son 8 horas trabajando, porque realmente es un hombre incansable en el trabajo, pero hay que tener la mano que ejecuten los programas, los proyectos. Este modelo que han implementado aquí en el Distrito Nacional ha ido dando resultados.
Entonces, ¿por qué no implementarlo en el país entero? Y presentárselo al presidente. Que no tenga el presidente de salir para Villamella a resolver problemas. No, esos proyectos hay que presentárselos al presidente a nivel nacional, desde el campo a la ciudad y desde la ciudad hasta el campo. Y nosotros, entonces, estaremos más seguros porque todo el mundo quiere ir a un país seguro, presidente. Y esa seguridad que usted da hoy a las empresas y a los MIPYMES para hacer su trabajo en sus diferentes colmados, en sus diferentes salones de belleza, en los centros ferreteros, en cada una de nuestras calles, significa brindar la seguridad. Usted ve cualquier ciudad del mundo y donde quiera usted ve 2 policías en una esquina, cuidando la ciudad. La prevención es lo que nos ahorra vida, dinero y llanto. Eliminar a una persona física, el padre y la madre mueren de eso, pensando en que le mataron a su hijo. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, presidente. Y eso es lo que tenemos que cuidar, Chu. Cuando haya un conflicto, que haya un prófugo, involucrar a la familia y salvarle la vida. Nadie sabe, una reivindicación. Y ese padre y esa madre estarán agradecidos eternamente. Y ejemplo hay muchos, de todos los gobiernos pasados. Hay muchos. Entonces, esa parte de la seguridad hay que pagarla. Y hay que cumplir con nuestra población. Así es que nosotros vamos a ver estos mensajes para volver con nuestro invitado del día de hoy y para que ustedes conozcan la parte de los puntos constitucionales, los plazos en materia penal y vamos entrando entonces al mundo jurídico de la justicia penal. Y volvemos en breve con Jotin Curi. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora,
a esos que quedan en la montaña. Este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y las caficultoras para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77.000 millones de pesos y esto es más de lo invertido en los últimos años. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Porque, señores, en la vida uno tiene que sonreír, porque definitivamente cuando hay una sonrisa significa felicidad y eso nos evita también un paro al corazón. Hay demasiadas tensiones y nosotros tenemos que ser humildes porque la vida es una luz encendida que mañana o en qué momento solamente Dios sabe en qué momento termina. Y por eso hay que vivir feliz. A mí me encantan esas jocosidades, porque definitivamente cuando ustedes me atrapan así, pues, ¿qué puedo hacer? Sonreírme, porque esa es la vida. Entonces nosotros entramos en materia después de la risa. Interesante. Bien, señores, ustedes saben que al momento de irnos a la pausa, a los mensajes, pues conversábamos precisamente del tema de Yotin Curi, que está aquí con nosotros. Entonces queremos compartir con él algunas de las preguntas que me han hecho para que le haga. Ustedes saben que a veces yo ni sé preguntar. Yo hablé, Yotin, un poquito del tema de la cooperativa y como sé que usted maneja mucho este tema, muy bien, podría tocar un poco el tema de la cooperativa. Pero los muchachos, sobre todo los abogados y la población en sentido general, a veces se preocupan por los temas del Ministerio Público, que dejan vencer los plazos y que los presos, en vez de estar en Najayo y la Victoria Vieja nada más, con una Victoria nueva allí, que yo no sé qué espera doña Miriam para ordenar el traslado de la mayoría de los presos a la nueva cárcel de la Victoria, ahí en Guerra. Son de los puntos que el presidente Luis Abinader también tiene que ayudar en este tema, de lo que es una vida más digna para los presidiarios, ¿verdad? Para los encartados, como le llaman ahora, del año 2003 para acá, ¿verdad? Entonces, esa parte de los plazos que en el código con el que nosotros estudiamos eran apenas 60 días que tenía el juez de la instrucción y el fiscal para que el juez de la instrucción pudiera darle un plazo más de 30 días más o de 15 días más. Llegaba a 90 días, era lo máximo que tenía el juez de la instrucción para instrumentar el expediente en combinación con la prueba que presentaba el fiscal. Pero ahora resulta que las medidas de coerción son de 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses, que fueron la medida que solicitó
el Ministerio Público encabezado por Jenny Berenice y Camacho, que ahora dice que lo amenazan, dentro de lo que es el sector del Ministerio Público. Cuando los plazos se vencen, es la parte que yo quiero que el maestro nos explique, el respeto a la Constitución y a la ley, y el tema de lo que tiene que ver con la presentación de la prueba. ¿Qué pasa cuando no se presentan las pruebas? ¿Verdad? Dentro de ese proceso de investigación de 1 año y 6 meses, que usted no ha podido completar ese expediente para presentar al juez de la instrucción, ¿verdad?, del expediente, en el tema, por ejemplo, de la corrupción, que son los casos más sonados, porque son los casos del tapete que están ahora, precisamente en este debate, Carlos Balcácer, Delgado de Moca, ¿verdad? Y cada uno de los abogados que se encargan de la defensa de cada uno de los encantados. Julio, una bonita tarde aquí con nosotros para compartir con nuestro público. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo quería, antes de pasar a la pregunta, precisar un tema muy interesante que tocabas al principio, que es el tema de las cooperativas. Correcto. Las cooperativas, ciertamente, como dijo, fue el padre del cooperativismo fue Robert Owen, un inglés del siglo XIX. El cooperativismo ha funcionado muy bien, no solamente en los países capitalistas, sino también en los países socialistas. El cooperativismo funciona bien en cualquier modelo económico, sea socialismo, sea en un sistema liberal, de economía de mercado. Y en nuestro país está previsto en la Constitución de la República el cooperativismo, al igual que la economía familiar, para dinamizar la economía, porque tenemos un gran porcentaje de nuestra población que viven de la economía informal. Entonces, 60%. Sí, cerca de un 60%. Entonces, el cooperativismo ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo de nuestro país y las cooperativas han funcionado muy bien, las que tenemos hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, una en Santiago Rodríguez, que es Copsano. Tenemos un montón de cooperativas en La Vega Real. La Vega Real. Es un ejemplo. Es un ejemplo, exactamente. Porque en ese modelo no se persigue el lucro. Es decir, no tiene el que aporta más dinero no tiene más votos. Es siempre un voto. No importa que usted aporte 2 millones y yo aporte 100,000 pesos. Tenemos cada uno un voto. Tenemos la misma importancia en las asambleas. No tienen fines de lucro. Ese es otro tema. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja, que es mucho mejor buscar préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Es preferible buscarlos en la cooperativa. Siempre hay más facilidades que en el sistema financiero tradicional. Por ahí vienen los intereses, los cargos por comisiones, una serie de gastos que se la ponen muy difícil a los que quieren emprender un negocio. De manera que el cooperativismo ha jugado un papel fundamental en nuestro país y hay que seguirlo apoyando. No ha recibido, a mi juicio, el apoyo que debería de los gobiernos. Debería recibir más apoyo todavía el cooperativismo. Eso es así. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, a través de la cooperativa Ejemplo, que es la de los maestros, administrando prácticamente 40,000 millones de pesos al año, es la más grande de todas. Sí. La de los maestros. Y es precisamente por la organización que hay en la ADP y sobre todo el descuento en nómina. Exactamente. Que cae de una vez del salario del profesor. Y eso significa un desarrollo en el aspecto de los profesores, que uno espera que sigan ayudando el sector. Y el presidente ahora con esta nueva visión, pienso que va en esa vía. Cuando dice vamos a nombrar 1,000 profesores por contrato y el año que viene van al concurso, significa una dinamización de la economía en todos los renglones para dar oportunidad a 1,000 profesores jóvenes, jovencitos, para empezar una nueva familia. Continúe, maestro. El cooperativismo ha jugado un rol fundamental en la economía dominicana y de todos estos países de la región. Si no fuera por el cooperativismo, la situación fuese más difícil, más gravosa para grandes segmentos de la población dominicana. De manera que hay que seguir apoyando
el cooperativismo en todas sus manifestaciones. Es muy importante y está, reitero, consignado en la Constitución actual como una meta de fomentar y ayudar el cooperativismo. Y también estaba en la Constitución de 1963. Ah, qué interesante. Sí, bueno, o sea, yo quería hacer esa precisión porque la verdad que... En la de 1963 También. Eso es para que ustedes vean, adelantado al tiempo. Adelantada a su tiempo. Profesor Juan Bosch. Juan Bosch, así es. Bien. Con relación a los procesos, ¿verdad? Los procesos penales. Bien. Inicio y final. Bien. Yo he dicho en otras ocasiones que el nuevo Código Procesal Penal es un, vamos a decirlo, un software, para ponerlo en el lenguaje de los técnicos de computadora, muy moderno para una estructura pesada y antigua como la que tenemos nosotros. Y por eso ha habido tantos problemas. Cuando uno le pone un software a una computadora muy avanzada, entonces la computadora, que eso es lo que ha pasado, no funciona bien. ¿Qué ocurre? La prisión preventiva, el máximo que se establece son 18 meses en el código. Después de los 18 meses, ya el proceso debe ser conocido con el encartado ya en libertad. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Alexis Medina? Que mucha gente entendía, bueno, sí, debió haber seguido en prisión, pero es que eso está previsto en el código, porque se suponía que ya para esa fecha el expediente iba a estar instrumentado. Pero ocurre que no es así. Y hay otro problema. ¿Y qué va a pasar? El proceso penal está supuesto a durar 3 años. Máximo 4. Esos casos no se van a conocer en 3 o 4 años. ¿Cuánto ya llevamos desde que se iniciaron? Más de un año. ¿Qué va a pasar con esos casos que van a terminar la extinción de la acción pública? El caso de Jean Alain. Exactamente. Entonces, ahí es que está el problema. Y entonces, ese código no se aviene con lo que es nuestra realidad, con lo que es nuestra estructura. Y por eso, esos desfases. Entonces, de ahí, los abogados se aprovechan de esos tecnicismos y ciertamente, si tiene 18 meses, ya y habiendo tantos presos preventivos, hay otro mecanismo como es la prisión domiciliaria, que aunque yo siempre he dicho que eso es un mito, porque un preso domiciliario en nuestro país es prácticamente ponerlo en libertad, porque no hay policía suficiente para darle seguimiento a la prisión domiciliaria de tantas personas, de tantos reclusos, ¿verdad? No hay. No hay ese sistema. Entonces, eso es mandarlo para su casa. Sí. El grillete electrónico es costoso. ¿Qué te digo? Se ha utilizado en muy pocas ocasiones y no se le da seguimiento a eso tampoco. Es decir, el tema de nosotros es que tenemos un código, y yo siempre lo dije, que no se aviene con lo que es nuestra realidad. Entonces, ahí viene ese choque entre lo que es la técnica jurídica y lo que es nuestra estructura judicial penal, que sigue siendo todavía muy atrasada. De manera que yo lo que preveo, es que muchos de estos procesos penales van a terminar con la extinción de la acción pública, porque no es verdad que se van a conocer en 3 o 4 años, ni se van a... Está supuesto el proceso a terminarse. Eso era lo que pensaba el legislador, lo que creía, pero no es así, no es así, la realidad no es esa. Acusamos de problemas de personal, de problemas financieros. El Ministerio Público no dispone de los recursos suficientes para darle seguimiento a todos esos expedientes de corrupción. En fin, entonces todo eso va en beneficio del supuesto reo. Del supuesto, exacto. Jotin, entonces el tema de Jean Alain, que es el que tiene la cabeza mayor en este caso, y no sería bueno darle la libertad y que recuperar una parte del dinero, si es que lo tiene, porque a la población no se le ha dicho cuántos millones tiene Jean Alain en los bancos. ¿Qué se ha incautado de los bancos? Fíjate. Perdón que te interrumpa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, si yo tengo 1.000 millones y puedo negociar y entregar 700, le dan la fianza. Sí, y el hombre sigue suelto. Ese es el esquema norteamericano que también se consignó cuando se aprobó esta nueva normativa procesal penal.
Antes eso no era posible, negociar, porque la acción pública ya una vez puesta en movimiento no había posibilidad de negociar. El único caso en el viejo código en que se podía diluir la acción pública era en el caso de seducción de una menor, cuando el seductor se casaba con la menor. Ok, ahí cumplía la parte. Ahí ya se extinguía la acción. Pero ya una vez no era posible ese sistema de negociación que se prevé en esta nueva normativa. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, se puede negociar. De hecho, muchos lo han hecho. Muchos han devuelto dinero. Muchos de los acusados en casos de corrupción del pasado gobierno han devuelto grandes cantidades de dinero al Ministerio Público. Pero ya eso es un tema que tienen que manejar los abogados, ¿verdad? De conformidad con las circunstancias del caso concreto. Correcto. Sí, y es una posibilidad, ciertamente. Quizás le convendría al ex procurador negociar. Eso ya va a depender de la estrategia de sus abogados, que ellos consideran, evaluando de manera específica aspectos concretos que nosotros no tenemos, ¿verdad?, para emitir una opinión. Un expediente que tiene más de 12.000 páginas. Más de 12.000 páginas, imagínense. Es prácticamente una enciclopedia. Pero se esperaba que para esta fecha se iban a abrir otros procesos penales de encumbrados funcionarios de la pasada administración que son señalados por el índice acusador de la sociedad que no han sido sometidos a la acción de la justicia. Bueno, pero muchos funcionarios, se dice que si es posible que haya una negociación política, no sé, francamente, qué puede haber detrás de eso, pero se suponía que debían, pero quizás más adelante se vean en el transcurso de este año, de lo que queda de año del próximo, nuevos procesos penales, porque no es verdad que solamente fue Jean Alain y ese grupo que está ahí. Hay otros altos funcionarios, reitero, que todavía no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa, que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Bueno, ahí yo vi unas declaraciones del presidente Mejía en el día de ayer sobre ese tema que no se ha... Las redes le dieron toda la dimensión. Yo hablo muy poco de ese tema porque la justicia penal como que yo me salí de eso. Sí. Yo traigo muy poca noticia en la materia penal, pero sí me interesa mantener actualizada a nuestra comunidad jurídica, Yotin. Entonces, eso quiere decir que vendrán otros casos tan sonoros como lo que ya ha conocido la población dominicana mediante documentos. Entonces, esa parte la vamos a esperar, pero concentrémonos en este punto. Jean Alain se cumplen los 18 meses. Ya habrá que ponerlo en libertad. Habrá que ponerlo en libertad. Ponerlo en libertad y conocer el proceso, ciertamente, ya con él en libertad. Con él en libertad. Sí. Entonces, ponerse donde el capitán lo vea y entregar una parte de los recursos. Porque el problema que pasa, No, ya eso sí negocia. Lo de entregar parte de los recursos sí se produce una negociación con... ¿no ha habido negociación? No, que se sepa hasta ahora no. Que se sepa hasta ahora no ha habido negociación. ¿No ha habido negociación? No, en el caso del ex procurador no ha habido negociación, que se sepa. Porque si hay negociación, pues todo queda ahí. Se archiva el caso, el proceso. Tendría el que... Yo creía que si había negociación podía seguir el caso, pero ya era en libertad. No, porque la negociación es a cambio de información que puede involucrar a otras personas en esos actos y puede haber una reducción de condena o se puede ser sencillamente puesto en libertad, depende de los términos. Se le pone una garantía económica. Exacto. Hay muchas modalidades de negociación, pero ya eso no se ha producido en el caso del ex procurador, ¿no? Entonces es un asunto. Pero sí habrá que ponerlo en libertad cuando se cumplan los 18 meses. Eso va a ser prácticamente... Ok, bueno, ya esa parte la dejamos hasta ahí, porque ni usted ni yo tenemos el dominio del expediente específico. En sí, ni tenemos ese escenario, pero ya con estos puntos aclarados, Yotin, el tema de la justicia, por ejemplo, ya se hizo la cárcel de La Victoria, ¿verdad? Que se dice que se llevó
5.000 millones de pesos, ¿por qué se llevó eso? Bueno, sí, una cantidad enorme de dinero. Entonces, esa obra sin uso, ¿por qué no terminarla y mover todo lo que tiene que ver con esos presos de la Victoria? No, claro, hay que hacerlo. Lo que pasa es que con esa cantidad de dinero se hubiesen podido construir otros 2 o 3 recintos carcelarios más para descongestionar ese flujo de presos preventivos que tenemos, que es enorme, y darle mejores condiciones a los mismos. A los presidiarios del país entero. Claro, porque hay que ver, la verdad que... Debieron hacer por lo menos 5 cárceles. Sí, exacto. Gigante, con esa misma cantidad de dinero. Si no se hubiesen hecho en terrenos pantanosos y donde no se hubiese producido tanto movimiento de tierra como ocurrió con el caso de la Nueva Victoria. Ese es un problema, porque cuando hay movimiento de tierra, claro, hay más, se gasta más dinero. La inversión y es el Estado lo que más tiene es terreno en todo el país para edificar. Y terreno seco. Terreno seco. Rocoso. Que saldría más económico y se podrían haber construido varias cárceles más. Que el país las necesita, ¿eh? Óigame bien, porque están congestionadas todas nuestras cárceles. Está colapsado el modelo carcelario dominicano. Solamente en algunos, el ex procurador Radamés Jiménez logró adecentar en algunos puntos específicos el tema de los internos, que es como se le llama actualmente. Sí. Ya no se le llama presidiario ni preso, a los internos, es el término. Que Víctor Cepeda empezó con la primera, me recuerdo, en Puerto Plata. En Puerto Plata, correcto. Nosotros fuimos a la inauguración esa vez. Sí, en 2004, que era una cárcel modelo. Ya finalizando su mandato. Fue ese modelo. Así es. Ese es el que se sigue hasta el día de hoy. Jotin, dentro del episodio de la justicia, su papá tuvo grande experiencia, sobre todo en los puntos de dirección de la justicia dominicana, sobre todo con el presidente Joaquín Balaguer. Esa parte que usted tiene de referencia, siempre los padres le hacen algunas anécdotas. Me gustaría saber, un Jotin Curi en el día de hoy, con estas transformaciones que tenemos en la justicia, ¿qué diría a su padre sobre la justicia dominicana hoy? Y la justicia dominicana cuando él fue uno de los fundadores de respeto a los derechos humanos y a la libertad pública. Bueno, él siempre lamentó mucho, ¿verdad?, la corrupción, la venalidad judicial. Si uno, a veces me pongo a leer las declaraciones que daba en aquel entonces en la prensa y siempre se quejaba mucho de eso. Es una lástima que a pesar de los enormes recursos que se han invertido todavía, el sistema judicial adolezca de tantos vicios y tantas fallas. Si bien es verdad que se ha producido cierta mejoría, todavía acusa muchas fallas, mucha venalidad judicial, también en el terreno de los fiscales y Ministerio Público. Todavía estamos lejos de tener una justicia realmente fuerte, institucionalizada como la que necesita el país. Y por eso, si a eso le sumamos las deficiencias, como por ejemplo, como lo que acabamos de decir, de un código que no se ajusta, no se adapta a nuestra realidad y que favorece a los encartados por casos de corrupción, porque si no se conoce en un tiempo específico y no hay manera de que se pueda cumplir con esos plazos, entonces beneficia a los acusados de actos de corrupción, y si el proceso no termina en 3 o 4 años, se produce la extinción de la acción pública y la impunidad sigue perpetuándose per secula seculorum y debilitándose nuestras instituciones. Entonces tiene que producirse realmente un cambio, una transformación profunda a nivel general, institucional, y por supuesto debe comenzar por el Poder Judicial, que necesita más recursos. El Ministerio Público también necesita mucho más recursos para poder darle seguimiento a tantos casos de corrupción, porque veremos que todos estos procesos al final, yo no abrigo mayor esperanza de que puedan culminar con sanciones ejemplarizadoras. Yo tengo la sensación de que va a ocurrir lo que siempre pasa,
se hace una tentativa, un intento, y luego todo se diluye y termina en el tiempo. Se diluye y las cosas se quedan tal como están. Y dentro de esas conversaciones con su padre, él no le diría a él cuál será el titular de mañana. No, él siempre me recomendó, por ejemplo, no aceptar casos por ejemplo, casos que tengan que ver con el narcotráfico, casos que tengan que ver con crímenes horrendos. Siempre se dedicó al área civil y comercial, que es más o menos a la práctica a lo que yo también me he dedicado en mi ejercicio, y también a los temas de la jurisdicción inmobiliaria, litis sobre derechos registrados, en fin, pero el área penal es interesante, pero tiene también sus bemoles. Una anécdota interesante que le puedo hacer es la siguiente. Una vez, siendo yo estudiante, lo acompañé una tarde a la oficina y me quedo con un señor que lo quería ver. Y el señor comienza a decirle que este es un caso muy importante, doctor. Le comienza diciendo, en el que usted puede pedir de honorarios la cantidad que usted considere. Ya el doctor Curi supo de qué se trataba y dijo, no, yo no me ocupo de ese tipo de casos. No siga, no te preocupes. Busca otro abogado. Cuando el hombre se fue, digo, ¿pero qué pasó? Pues yo no lo entendí en ese momento. Me dijo, no, esos son casos de otra naturaleza, era un caso de narcotráfico. Y no, sencillamente no lo aceptó y yo lo comprendí después. Digo, pero qué raro, porque cuando un hombre le dice a un abogado, usted puede pedir la cantidad que usted quiera de honorarios profesionales, usted sabe. Fue una experiencia interesante y yo dije, qué bien, ese fue un gran ejemplo que me sirvió de lección de vida, de que no todo el dinero se gana. Bueno, no todo el dinero se gana y hay dinero que, como dicen, que rompen bolsillos. Bueno, Justin, tú sabes que hablar contigo, un programa tendría que tener un par de horas para seguir este diálogo, pero hemos terminado. Gracias. Y más con esta anécdota de su padre, ¿verdad? Porque esta familia, los Curi, son una familia todos de abogados, de grandes intelectuales todos. Entonces, esa anécdota de él, yo espero resaltarla mañana en el periódico. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros los abogados tenemos que identificar los casos antes de tomarlos para no quedar mal ante el cliente y ante la sociedad. Porque ese mensaje del ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, del presidente Balaguer, es un mensaje para que la clase jurídica nacional y en todas las materias, cuando usted no tenga la responsabilidad de resolver, no tomar ese caso. Así que llegamos al final dando la gracia al Dios Todopoderoso, dando la gracia a Justin Curi, hijo, como le decimos, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida, de llevarle estos mensajes frescos a los hogares dominicanos y del mundo. Así es que muchas gracias, Justin. Gracias. Bendiciones para todos. Usted está viendo un canal libre